Bienvenidos a Relatos desde el otro lado, el espacio donde exploramos los secretos mejor guardados, las historias ocultas y los misterios que desafían lo conocido. Mi nombre es Jorge Zavala y hoy los invito a un viaje fascinante hacia uno de los lugares más enigmáticos del mundo, el Vaticano. ¿Qué secretos se esconden tras sus muros milenarios? ¿Qué verdades podrían cambiar nuestra visión de la historia? En este episodio desentrañamos lo que se dice, lo que se oculta y lo que pocos se atreven a investigar. Por supuesto, hoy tengo el honor de siempre estar acompañado con nuestro periodista Felipe González Holguín, un apasionado explorador de la verdad y de las historias no contadas. ¿Cómo estás, Felipe? Qué presentación, muy bien, sí, todo perfecto, querido Jorge. Bienvenido, amigo, en esta nueva temporada que ya estamos entrando junto con Las Noches del Miedo, ¿cierto? Así es, Volvemos estamos con relatos. partiendo todo nuestra batería de programas pensada en ustedes, nuestra comunidad del miedo. Exactamente, amigo. Un tema bastante apasionante. Esto a mí me pasa desde pequeño. Siempre me he preguntado las cosas ocultas que pueden ocurrir dentro del Vaticano. Claro que sí, bueno, esto no es, tenemos que hacer el disclaimer que esto no es un ataque a la Iglesia Católica, ni mucho menos. Oh, claro. Tampoco pretendemos difundir nada que tenga que ver con religión, es simplemente analizar un poco los misterios que hay alrededor de algo tan importante, milenario, ¿no es cierto? Ujú. Y además tan enigmático como es el Vaticano. La verdad de las cosas es que mucho hay en torno a esto, mucho misterio, mucho secreto, mucho que sí que no es verdad, porque Mucha teoría. mucha teoría por lo demás. Porque cuando uno es pequeño y le dice, y uno pregunta ¿qué es el Vaticano? Generalmente las personas te responden algo así como el cuartel central de la Iglesia Católica, la iglesia principal, la más grande. Claro. No tengo idea. Pero es mucho más que eso. De partida hay que considerar que el Vaticano es un estado, Sí. ¿no es cierto? O sea, técnicamente como tal es un país. Y, y por lo mismo, ya eso es extraño, digamos, porque ¿por qué considerar una institución gigante pero religiosa, al final y al cabo, como un Estado? Sí. Es por temas de poder hacer y deshacer, ¿no es cierto? No sé, eh, no sé, no me explico mucho cómo, de partida, cómo desde ahí parte todo un sistema que es muy complejo de conocer, incluso para quienes son católicos a lo largo del mundo, digamos. Claro, y durante los últimos conflictos del siglo pasado, incluso los actuales, siempre el Vaticano se ha mantenido neutral, si se puede decir, y por supuesto el Papa, que es quien reside ahí, siempre es a favor de la paz. Pero más allá de eso, a mí siempre me llamó la atención de que en las grandes guerras mundiales, cuando estaba toda Europa en el suelo, el Vaticano no se le tocó un pelo. Claro, por ejemplo. Me refiero en cuanto a bombardeo y ese tipo de cosas, porque el Vaticano está dentro de Roma. Claro, en Entonces, Italia, que claro, está prácticamente en el corazón de Italia, o sea, claro, perdón, de Europa. Y claro, la verdad de las cosas es que o sea, es un estado que está entre medio de todo esta vorágine, sí, de todo este conflicto bélico de balas, de bombas. Y claro, pues ni un balazo llegó. Entonces, también te hace pensar eso. O sea, de alguna forma, son demasiados los misterios que envuelven a una institución que debiera ser
no sé, como un gran ministerio, no tengo idea, pero Ujú. al final es una cuestión religiosa. Entonces, eso es lo que, porque ninguna otra religión tiene este nivel de, digamos, no sé cómo llamarlo, porque no sé si la Sofisticación. palabra, claro, es que no sé si la palabra correcta es poder, Mm, ¿ya? Porque al final cuando tú estás hablando de una, una religión que tiene un estado, ¿no es sí, cierto? Eso para mí es poder. Sin embargo, no sé si es lo correcto, pero ninguna otra religión, porque no existe ningún estado, no sé, ni evangélico, ni, ¿no es cierto? ni musulmán. Bueno, Ni, musulmán sí, pero bueno, a sí, nivel de Vaticano no. pero a nivel de Vaticano no, claro, porque en el fondo es distinto lo que pasa en la religión musulmana, ¿no es cierto? Claro, Pero, partiendo con la historia, o sea, la historia, lo que nos han contado, se supone que Pedro, el apóstol, fue como el primer papa, ¿cierto? claro, Y, y por ende, en su tumba, en el lugar que está su tumba, se erigió el Vaticano, claro, ¿cierto? de Eso es lo que ahí conocemos de la historia. comienza, exacto, pero eso es lo que se cuenta, digamos. Claro, O sea, pero más allá de eso, o sea, hay que partir de la base que efectivamente el Vaticano es al ser el centro de operaciones de una de las religiones, por no decir la más masiva del mundo, ¿no es cierto? Em, en la que se involucra demasiadas cosas. Es un centro de operaciones donde, por ejemplo, si nos vamos al área más común, podríamos decir, o la más conocida, si que uno quisiera desde el punto de vista popular, que podría ser, por ejemplo, qué pasa con los exorcismos. Se supone que los exorcismos claro, tienen que ser siempre, todos hemos visto en las películas, hemos visto incluso en casos reales, que tiene que haber una autorización del Vaticano, claro. ¿ya? Que existen, podríamos decir, exorcizadores, no sé cómo Ujú, llamarlo, ¿no es cierto? sí, Exorcistas tiene que ser, ¿no es cierto? Exorcistas que son preparados o son autorizados por el Vaticano, como que no cualquiera puede hacerlo, pero el hecho de que tengan que estar necesariamente autorizados por el Vaticano, ¿por qué, digamos? O sea, uno podría entenderlo desde el punto de vista jerárquico de una iglesia, de una religión, ujú, pero, pero al final es un ritual que, entre comillas, podría hacer cualquier persona. O sea, por supuesto que tiene claro. que tener una suerte de reunir algunas condiciones, ¿no es Bueno, cierto? uno de los más característicos o simbólicos de esta parte del Vaticano es el padre Gabriel Amort, que la película, la última de Russell Crowe, que es el exorcista del Exorcista Vaticano, de Pablo. trata Sí, de su historia, que era sí, 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 como el sacerdote exorcista por excelencia, enviado por el Papa, a ese claro, nivel. claro, o sea, nosotros en el programa hemos hablado innumerables veces de las posesiones demoníacas, por ejemplo, ¿cierto? Y que la forma, se supone, de liberarse de esto es a través de un exorcismo. Entonces, eh, la verdad es que involucra mucho misterio desde el punto de vista que ya pongámonos en el lugar de una persona ¿no es cierto?, que ha sido poseída por un demonio derechamente. Mm, Su única posibilidad de sanar, entre comillas, de sacarse esto, es con un exorcismo y por ende tiene que venir alguien de Roma a solucionar este problema, digamos. claro. Eh, en verdad imagínate lo que es como, no sé, tener una enfermedad y a estos casos que hay que ir a operarse, no sé, a Estados Unidos, no sé, es terrible en realidad. Ujú, Eh, pero se supone que hay una larga tradición de situaciones anómalas que se han
que se han ido quedando como en la historia, ¿no? Del Vaticano. Pues, si quieres, revisamos. ¿Te Sí, por tinca? favor. A ver. La verdad de las cosas es que otra cosa que llama harto la atención es que existe hoy día lo que se llama los archivos apostólicos del Vaticano, ¿no es cierto? Sí, Que podríamos decir que son archivos secretos, una vez más, rodeando el misterio, ¿no? Y esto se trata de una vasta colección de documentos que abarcan, imagínate, más de 12 siglos de historia. O sea, no estamos hablando de poco tiempo. ujú, Y aunque el término secreto, ¿no es cierto?, genera un tremendo halo de misterio, se refiere más bien a su carácter reservado, ¿no es cierto? Dado que solo, esto es lo que llama la atención, solo académicos con permisos específicos pueden acceder a ellos. claro. O sea, existen estos archivos con cosas, digamos que de las que eran secretos del propio Vaticano y que hoy día hay gente que puede acceder a ellos, pero con ciertas autorizaciones, digamos. Sí. No sé. ¿Pero y por qué? ¿Será porque obviamente los archivos son antiquísimos y por supuesto tienen que ser manipulados por personas expertas? ¿O será por lo Claro, que contienen los archivos? esto me lleva nuevamente a nosotros siempre con el tema cinéfilo Ujú, involucrado, pero esto me lleva a recordar mucho lo de el Código Da Vinci, ¿no? claro, ¿Verdad? Incluso hay como una secuela y efectivamente en ambas se puede ver cómo ahí el Vaticano está involucrado en todo este asunto de los Illuminati, ¿no es cierto? Y claro. hay un Sí, sí, montón de sí. cosas más eh, que vamos a ir viendo más adelante también. Pero fíjate tú que existen algunos casos bastante notables que están incluidos en estos archivos y que nos llevan a pensar, a seguir dándole vueltas a todos estos misterios. De partida, hay que acordarse que hace siglos atrás la iglesia tenía un rol bastante más preponderante en la sociedad que el que tiene hoy día, ¿no Totalmente. es cierto? Y de hecho era un órgano muy poderoso y que tenía una intervención incluso en el área hasta militar, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. También vamos a ver de eso un poco más adelante. Pero fíjate tú que por allá por el siglo XV, estamos hablando del año 1633, a esa altura, ¿ya? Hay un cuestionamiento a lo que fue en ese minuto el juicio a Galileo Galilei, ¿verdad? Que es un Mm, personaje histórico, ¿no es cierto? Un personaje histórico que, como sabemos, fue uno de los primeros astrónomos, ujú. ¿verdad? Y, y él, bueno, hay documentos relacionados, ¿no es cierto?, con el juicio a Galileo que muestran cómo la iglesia condenó la teoría heliocéntrica que él defendía, digamos, o sea, hay que decir que la teoría heliocéntrica que corresponde a que el Sol es el centro del sistema, digamos, y que todos los Sí, demás planetas giran a su alrededor. Em, estaba en lo correcto además. Estaba en lo correcto, por supuesto. Es una teoría que en realidad la hace suya Copérnico, ¿cierto? Nicolás Sí, Copérnico, casi 100 años antes de esto. Pero en este caso Galileo Galilei era uno de los promotores de esta teoría, pero no porque sí, sino porque él fue uno de los primeros, de hecho, en usar un telescopio para observar el espacio, ¿no? sí. Y, y la verdad de las cosas es que él, basado en sus observaciones, reafirmaba esta teoría heliocéntrica. Y resulta que por hacer este conocimiento público, ¿verdad? Em, la iglesia, ni siquiera la sociedad, ni el Estado, ni nadie, pero la iglesia sí condenó esta información, rechazándola, por Ujú. supuesto, y además obligó a Galileo Galilei a retractarse públicamente
o sea, decir que en realidad esto no era tal, Ujú. y además lo dejó combinado a no poder enseñar nada de esto a nadie, o sea, absolutamente prohibido difundir esta teoría que por lo demás resultó ser cierta, Wow. ¿ya? Entonces, eh, esto es un gran, una gran metida de pata, digamos, ¿no es cierto? Un gran error por parte del Vaticano. Y si esto de esta manera actuaban, digamos, nos da para pensar mucho más hasta dónde podían llegar, Así ¿cierto? es. Hay una serie de cosas que hoy día contradicen un poco lo que el propio Vaticano, o más bien la propia Iglesia, difunde, porque eh, aquí estamos hablando de ir contra todo lo que hoy día más se preserva, como es la educación, como es un montón de esas cosas, ¿no? Bueno, en esa época estaba la ciencia estaba muy separada de lo que era la iglesia, entonces prácticamente era Sí, todo prohibido. claro, y casos como este no hacían más que aumentar la tensión entre ambos. Ujú. La verdad de las cosas es que además existe una carta de Enrique VIII, ¿cierto? Ya, El rey Enrique rey de VIII que, Inglaterra. claro, que dice que en esta carta él pedía la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, Ah, claro, ¿ya? Eso es, bueno, esto es lo que marcó el inicio de lo que se llama el cisma anglicano. claro. Pero la verdad de las cosas es que desde esa época, digamos, viene ocultándose el asunto de los divorcios y que la institución del matrimonio para la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la verdad de las cosas es que también tenemos información en estos archivos que hablan sobre correspondencia secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Documentos que han sido desclasificados y que incluyen comunicaciones entre, en este caso, el Papa Pío XII, ¿no es cierto? Con, bueno, y que eran relacionadas en el fondo con su aparente silencio ante el Holocausto. Claro, Esto se ha debatido, ¿no es cierto?, si reflejó neutralidad, estrategia o una complicidad en el tema de lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que fue esta el holocausto. catástrofe, el holocausto para la comunidad judía principalmente, pero que marcó a la comunidad mundial al final. Sí, tengo entendido que, bueno, sí, siempre se criticó, sobre todo al Papa, precisamente por lo mismo. O sea, eh, ya en esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algo se sabía, y ya posteriormente cuando se descubrieron los campos de concentración, fue muy criticada la Iglesia Católica precisamente por lo mismo, por Por no casi, intervenir, digamos. por no intervenir y por hacerse los locos, o sea, Oídos sordos. oídos sordos, como que ignorar el tema. Y tengo entendido que cuando Ratzinger fue papa, emitió así como una especie de documento que a modo de perdón por parte de la iglesia. Ya, pero estamos hablando Imagínate. de muchas décadas después. Sí, siglos. O sea, perdón, de décadas, totalmente. Sí. La verdad de las cosas es que además el Vaticano, fíjate tú, y aquí esto se deriva un poco de lo que conversábamos al principio acerca de que esto es un Estado. Ujú. Hay una serie de escándalos financieros también Sí, relacionados a este Estado Vaticano, principalmente, ¿no es cierto?, a que existía lo que podríamos llamar como el Banco del Vaticano, claro. ¿ya? Que en realidad, bueno, su nombre real era el Instituto para las Obras de Religión, IOR, ¿ya? Ujú. Pero era conocido como el Banco del Vaticano, ¿ya? Y dice que ha estado implicado en varios escándalos financieros, por ejemplo, en 1982, el caso de Roberto Calvi, ¿ya? Quien era apodado como el banquero de Dios. Él Mira fue tú. hallado colgado bajo el puente de los Frailes Negros en Londres. Él era presidente del Banco Ambrosiano, una institución Ujú. vinculada al Vaticano también,
¿ya? Y la investigación reveló corrupción, lavado de dinero y conexiones con la mafia. Mira tú, ¿Qué me ¿qué tal? dices? También hay evidencia de blanqueo de dinero, pues varias investigaciones han señalado que esta institución, ¿no es cierto?, de obras religiosas, fue utilizada como una herramienta para el lavado de dinero, a menudo vinculado a figuras políticas y criminales en Italia. Hay que ser justo, digamos, desde la perspectiva de que esto puede haber pasado, a lo mejor, ¿no es Claro. cierto?, sin el necesario autorización o conocimiento del Vaticano, O del Papa pero incluso, o del Papa, ¿no es cierto?, claro, pero también porque por podría ser que no. claro, porque siempre se dice que, bueno, se piensa incluso que el Papa no tendría todo el poder, ya hablando en el siglo XX y ahora, y que el Papa no conocería todas las cosas, en este caso secretas del Vaticano. O sea, la curia romana, eh, se dice que cuando muere un papa y se produce el cónclave y empiezan a elegir un nuevo papa, es como que si funcionara al igual que la política. Claro, Eh, Están, por supuesto, los candidatos y ya se sabe quién va a ser el próximo papa y serían electos de acuerdo a el bien mayor de esta especie de sociedad secreta que sí, rige verdaderamente el Vaticano. Es una cosa muy oscura, los pero yo, cardenales son los... claro, tendría que ver mucho con eso, con todos estos detalles que estás contando tú acerca de corrupción, la mafia, las armas y todo ese tipo de cosas. No necesariamente el Papa sería el que conoce todo esto. Estamos Sí, hablando de claro, especulaciones, por supuesto. siempre, sí, por supuesto. Es que se ha dado en otros contextos en los que no necesariamente la cara visible es ni la precursora ni la manejadora de todos los detalles que puede haber detrás. Claro. Entonces, no sería tan raro. Además que, no sé, o sea, de cualquier persona se puede esperar cualquier cosa, imagínate. Ujú. Entonces, siguiendo un poco en la línea de los cuestionamientos o lo que puede ser más cuestionable de estos archivos del Vaticano, Ya. también ha sido acusado de ocultar detalles sobre el llamado tercer secreto de Fátima. Ah, mira. Esto revelado a 3 niños pastores en Portugal en 1917. Si se conoce la historia, ¿no es cierto? Bueno, la versión oficial dice que en el año 2000 el Vaticano publicó el texto relacionado con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sí. Sin embargo, críticos ya afirman que existe una parte no revelada que predice un apocalipsis o una crisis en la iglesia. Bueno, esta versión oficial es lo que se dice que podría haber sido este es el tercer secreto de Fátima, que bueno, para hacer un contexto, ¿no es cierto? Esto sucede el 13 de julio de 1917, Ujú. ¿no es cierto? Donde 3 pastores portugueses de nombres Lucía, Francisco y Jacinta recibieron de una aparición de la Virgen, ¿verdad? Estos 3 secretos, ¿ya? Se supone que, bueno, estos 3 secretos no son necesariamente, eh, ¿cómo se llama? No son necesariamente predicciones ni cosas por el estilo, pero se supone que incluirían una visión del infierno, algo relacionado con lo que estuvimos viendo en el, ¿no es cierto?, en el pozo de cola y qué sé yo, ¿no es Claro. cierto? Existe una visión del llamado infierno. Hay también la predicción del final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, ¿ya? Ya. Y también un llamado a consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esto es bien poco entendible para quienes no estudian esto, ¿no es cierto? Pero Y la obedece verdad, mucho a lo que pasaba en la época. sí, pues estamos hablando de principios del siglo XX, entonces Claro. era una época
¿no es cierto?, distinta. O sea, me hace Entonces, sentido lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial porque eran eventos que no iban a pasar y fueron eventos que destruyeron Europa, sobre todo. claro que sí. Claro, entonces, pero siempre ha sido un misterio el tercer El secreto, ¿no es tercer cierto? Que se secreto. supone que toda esta información corresponde a los primeros dos. Ujú. Y el tercero, obviamente, abre un manto de especulación terrible, gigante alrededor de esta situación, ¿no es verdad? Y se dice, ¿no es cierto?, que podría haber correspondido a esto que comentamos acerca de este atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981. Ujú. Y que se dice que el momento en el que el Papa accedió a conocer el tercer secreto, ¿no es cierto?, documentado en el Vaticano, se, se habría puesto a llorar. Claro, debe haber sido Habría inquietante llorado. eso, sobre todo si fue antes del atentado. Claro, o sea, estamos hablando de que él sabía entonces que iba a sufrir un atentado, o sería que el tercer secreto era otra cosa, el fin del mundo. Siempre se habla de que es algo con respecto a eso, Claro. el fin del mundo o la causa de no sé qué cosa, o en fin, puede ser cualquier cosa. Son puras especulaciones, pero nunca. Ahí el Vaticano ha sido estricto No, mucho, en no divulgar. mucho. Hay teorías conspirativas al respecto porque muchos creen que en el Vaticano, o que el Vaticano más bien oculta información o oculta este mensaje, ya este mensaje que habría provocado el llanto de Juan Pablo II, Ujú. porque podría socavar la fe en la institución o predecir eventos catastróficos. Un poco, no de la predicción, sino que a propósito de lo que tiene que ver con socavar la fe en la institución, Sí. hay algo muy importante de lo que tú tienes harta información, ¿no es así, querido Jorge? Sí, acerca del cronovisor, un, Ese es un un muy aparato. interesante tema. Sí, aquí nos vamos a detener un poco más en estos temas porque al investigarlo junto con Felipe, nos dimos cuenta que tiene unas ramificaciones y necesariamente tenemos que contar así como el antes, incluso de esta máquina. Tenemos que esta máquina es una máquina que supuestamente fue creada y que permitía ver el pasado, em, eventos históricos pasados Claro. en la historia de la humanidad. Permitía ver y escuchar. Pero antes de llegar a esto, tenemos que hacer un recorrido por quién fue parte de este equipo, porque fue un equipo que estuvo trabajando con el auspicio del Vaticano y con el permiso del Papa. Estuvieron trabajando en esto, que estamos hablando del padre Ernetti. Em, Claro, el, Marcelo Pellegrino Ranetti. claro, este padre Ernetti era una figura muy, muy especial en el Vaticano porque además de ser sacerdote, por supuesto, muy joven entró al sacerdocio a los 16 años, además era científico Vaya, y por supuesto conocedor de la física y de otras ciencias que no es muy común que un sacerdote se dedique a eso. es paradójico. Sí, y lo encuentro fantástico. Mira, tú sabías que, bueno, el padre Ernetti tenía un mentor, que era el padre Gemelli, eh, por allá por los años 50, donde se inicia todo esto, y el padre Agostino Gemelli, del que vamos a hablar, era un sacerdote franciscano y además científico, fíjate. Y Vaya, fue presidente de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Mira, el Vaticano tiene una Academia de Ciencias. Es un poco qué irónico, extraño. siendo que durante siglos el Vaticano se opuso a la ciencia, incluso mandando a la Inquisición a estos
eh, científicos que afirmaban cosas Exacto. que eran correctas además. Eh, este padre, Agostino Gemelli, fue como el mentor del padre Ernetti, que a su vez era un monje benedictino, y como dije, con estudios de física, y además era un experto en musicología. ¿Ya? Vaya, ya. Así. Entonces, a ese nivel de gente estamos hablando, pero ellos, antes del cronovisor, que es el tema que nos atañe, ya en la década de los años 50, el padre Gemelli con el padre Ernetti estaban trabajando en grabaciones de cantos gregorianos en un laboratorio de Milán. Se dedicaban a grabar cantos gregorianos para tenerlos en registro, en audio, por supuesto. ¿Y qué pasó acá? Que de repente estaban, bueno, grabando y se dan cuenta que una de las grabaciones de estos cantos gregorianos habría salido mal. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí muy acongojado, el padre Gemelli dice: ayúdame, padre, por favor. No dedicándole estas palabras a Dios, sino que a su padre, se acordó de su papá. ¿Ya? Vaya. La cosa es que, bueno, se solucionó el problema. Estaba un joven padre Ernetti ahí trabajando con él, como dije recién, y de repente él siente que en la grabación se metió un audio que no debería estar. Empiezan a escucharlo, el padre Ernetti lo descarta, y de repente el padre Gemelli se queda pegado con esa parte y dice: a ver, colócalo de nuevo, lo reproducen de nuevo, y se escucha una voz, fíjate, se Ya. escucha una voz en la Wow. grabación que dice: claro que voy a ayudarte. Wow. Por supuesto en italiano. El padre Gemelli le pide al padre Ernetti: por favor, retrocede y vuelve a escuchar. ¿Qué escuchas tú? Claro, yo te voy a ayudar. Cuento corto, el padre Gemelli acaba de reconocer la voz de su papá, fallecido muchos años antes, y estamos en presencia de una psicofonía grabada por dos padres, dos sacerdotes del Vaticano. ¿Qué tal? Pero esto es, no fue registrado con el propio cronovisor. No, esto es antes de Esto es cronovisor. anterior. Sí, Ya. sí. Ahí yo te voy a contar por qué después el padre Ernetti quedó vinculado después al equipo de cronovisor. Yo estoy contando el cómo el Papa se entera de las capacidades científicas que tiene el padre Ernetti, que era un joven padre en esa Ajá. época, y el padre Gemelli, que acaba de escuchar a su papá, es un sacerdote ya de avanzada edad. Ah, perfecto. Escuchan esta psicofonía, ya literalmente es una psicofonía, no se conocía en esa época como tal el concepto, El concepto. ¿cierto? Siguen grabando y el padre Gemelli instintivamente hace una pregunta. Ya. ¿Ya? Él pregunta: papá, ¿eres tú? Y en la voz, en la grabación, queda grabada una respuesta que dice: pero zucchini, claro que sí. Por supuesto en italiano. Zucchini significa calabacín. Y así el papá le decía a él, a su hijo. Le decía calabacín. Entonces ya aquí descartado completamente cualquier error, y reconocía la voz del papá y además cómo lo llamaba. Pararon las No. grabaciones de los cantos gregorianos, pasaron a segundo plano, y tanto el padre Gemelli como el padre Ernetti se van directo al Vaticano eh, a conversar con nada más y nada menos que el Papa Pío XII. Wow. Ya. Ya. El Papa Pío XII, por supuesto, mostró mucho interés en el fenómeno, le encantó esto, más allá de que uno pensaría que quizás lo negaría o empezaría a hablar cosas en contra de la ciencia. No, porque él sabe que los dos sacerdotes son científicos además y muy respetuosos. ¿Y qué es lo que dice el Papa Pío XII? Aparte de mostrar interés en el fenómeno,
sugirió que estas psicofonías podrían ser la evidencia de la existencia del alma humana más allá de la muerte. Entonces les dijo, Vaya. sigan investigando, tienen mi apoyo, el apoyo del Vaticano y todo lo que ustedes necesiten, por favor, sigan investigando. ¿Ya? ¿Qué me dices tú? Fue tanta las ganas y lo maravillado que quedaron acá en el Vaticano con esto, que en esos años 50 se enteran de un viejo conocido de nosotros, de nuestro primer capítulo, Fredrik Ya. Jürgenson. Ajá, el creador, en el fondo, el que grabó la primera psicofonía, se supone. Claro, el documentalista sueco, recordar que él estaba en un bosque grabando las voces de las aves, los sonidos de las aves para un documental y capta lo que él reconoce como la voz de su mamá llamándolo. Y bueno, poco tiempo después se convierte en el padre de las psicofonías. Y este Fredrik Jürgenson es llamado al Vaticano para trabajar con el padre Ernetti y el padre Gemelli en secreto con psicofonías. Ya. ¿Qué me dices tú? Wow. En secreto, por supuesto, el Vaticano, porque en esa Como todo lo época, demás. claro, en esa época que el Vaticano hubiese salido a hablar a viva voz sobre la psicofonía hubiese sido terrible. Sí, claro. Ahora, una prueba de ello, de que Jürgenson efectivamente trabajó con el Vaticano, es que él se convirtió en el documentalista oficial del Vaticano. O sea, para justificar su presencia ahí, hizo lo que hacía. El documentales acerca del Vaticano. ¿Qué tal? Bueno, con toda esta intro, para demostrarle a ustedes quién era el padre Ernetti, nos saltamos en el tiempo, unos cuantos años, y vamos a hablar del cronovisor, de este aparato que, como dijimos recién, supuestamente podría captar imágenes y sonidos de hechos históricos. Precisamente en el año 72, fíjate, donde se conoce esta historia. ¿Por qué? Porque es publicado en un diario italiano que se llama La Domenica del Corriere, Claro. donde fue entrevistado el padre Ernetti. Por el Y periodista Vincenzo. claro, y fue entrevistado y fueron publicadas unas fotos supuestas de la crucifixión de Jesús, que después lamentablemente fue comprobado que eran fotos falsas, ¿ya? Que habían Pero porque tomado, claro, habían tomado a una escultura de Jesús crucificado y la habían hecho pasar por unos filtros así de blanco y negro y le hicieron parecer como que supuestamente estas fotos eran hechas por el cronovisor, ¿ya? En sí, el cronovisor, según el relato del padre Ernetti, era un dispositivo construido con la ayuda de un grupo de científicos, no solamente por él, sino que un grupo de científicos de renombre. Inclusive él nombra a Werner von Braun, que fue este científico alemán que después de la Segunda Guerra Mundial fue llevado a Estados Unidos, que era ingeniero en cohetes y fue el creador del cohete Saturno 7, que fue el primero que fue utilizado para llevar a los hombres a la luna. Ya, el padre Ernetti dice que Werner von Braun estaba dentro del grupo de científicos que trabajó en el cronovisor. wow. Esta máquina funcionaba bajo la teoría de que los eventos del pasado pueden ser manifestaciones de energía que dejan rastros en el tiempo y que pueden ser captados por esta máquina. ¿Ya? Hay una teoría de que dice que el sonido es energía, por ende no se pierde, sino que se transforma. Entonces, Claro. bajo esa teoría, esta máquina, en base con unas antenas especiales, ¿cachai? Que tenían unas antenas que tenían unas aleaciones especiales de metales, que eran especiales para captar ondas de luz y sonido, que también tenían filtros para poder seleccionar las frecuencias específicas de los eventos pasados,
y por supuesto un monitor y o altavoces. Claro. ¿Ya? Eso Esta... es muy, perdona, pero eso llama profundamente la atención porque es muy ciencia ficción, Muy ciencia ¿cierto? ficción. Muy ciencia ficción y estamos hablando de los años 50. Sí, O sea, en una época en la que todavía la televisión era casi un experimento. un mito, ¿no es cierto? Casi lo que podríamos llamar hoy día lo que no entendemos, todos decimos que esto es un invento marciano, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Eso tiene que haber sido la televisión en esa época, entonces imagínate que de pronto salga esto, un aparato que pudiese registrar eventos, ya sea en video o fotografía del pasado, incluso sonido. La verdad de las cosas es que, bueno, tal como mencionabas tú, se supone que las ondas sonoras y también la propia ondas de imagen, ¿no? Ujú. Em, Son, una vez que se emiten, no se destruyen, no se mueren, no. Entonces se Se supone que transforma. quedan. Sí, Claro, el asunto es cómo, no sé, cómo alguien va a lograr captar justo esas ondas. exacto. Porque yo no sé, no sé si tú que sabes más de este tema, pero yo no sé si existe, así como el DeLorean, ¿no es cierto? Como la máquina del tiempo en la que tú podías poner ahí a qué día más o menos y a qué hora querías llegar, ¿no es cierto? Sí. Yo no sé si el cronovisor registraba lo que agarraba solamente o era posible, no sé, tratar de buscar un cierto fenómeno, porque si estamos hablando de un proyecto, a ver, yo por lo que he sabido, hay como dos versiones, como que por un lado se supone que el Vaticano participó y prácticamente apoyó o es Sí. artífice de la creación de este aparato, Ujú. y otros dicen que fue incautado por el Vaticano. Sin embargo, ambas visiones se contraponen, pero principalmente terminan igual, ¿no es cierto?, dejándonos con el manto de la duda desde el punto de vista que no sabemos cómo, o sea, si esto realmente existió, Sí. por qué hoy día no está, porque hoy día no se sabe, no se conoce o no se ha producido. No te voy a decir en masa, porque no es que no creo que sea una cuestión como para comprarla y tenerla uno en la casa, pero, pero sí porque no se sabe más de eso. O sea, está igual en el terreno como del mito, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta, nadie nunca, por lo menos de la gente común y silvestre, digamos, nadie lo ha visto, no. Estas fotos que tú bien mencionas que se publicaron en un diario, que por lo demás el tema pasó como súper desapercibido en este caso para los italianos, en el minuto, eh, y las fotos que se publicaron resultaron ser falsas. Mm. Entonces, pero en entrevista el propio padre Ernetti asevera que esto efectivamente existió, ¿no es Tengo la cierto? transcripción de O la existe. entrevista. ¿Ya? Genial. Tengo la transcripción de la entrevista. Es una entrevista corta que le hicieron en ese diario. Si quieres te la leo porque está interesante. Porque además hay teorías. O sea, están muy buenas las interrogantes como buen periodista. Y Ya, y te las voy a responder todas. Mira, a ver. aquí está la transcripción de la entrevista que que se le hizo al padre Pellegrino Ernetti acerca del cronovisor en este diario La Domenica del Corriere en 1972. El entrevistador dice así: Padre Ernetti, en su reciente declaración usted ha afirmado ser parte de un equipo que creó una máquina capaz de observar el pasado. ¿Puede explicarnos cómo funciona esa tecnología? Por supuesto, aunque debo advertir que no puedo revelar ciertos detalles técnicos debido a la sensibilidad del descubrimiento. El cronovisor es un dispositivo que permite captar ondas electromagnéticas y sonoras que han quedado registradas en el entorno a lo largo del tiempo. Todo lo que ocurre, cada palabra pronunciada o acción realizada, deja una especie de huella energética. Lo que hemos hecho
desarrollar un sistema para sintonizar esas huellas y reconstruir los eventos del pasado. El entrevistador pregunta: ¿quiénes participaron de este proyecto? Y el padre Ernetti responde, dice: es un esfuerzo conjunto. Trabajé con un grupo de científicos brillantes, incluyendo algunos nombres que muchos reconocerán como Werner von Braun. Cada uno aportó su experiencia en diferentes campos como la física y la electrónica. ¿Y cómo qué eventos se lograron observar en el cronovisor? Uno de los primeros experimentos exitosos nos permitió presenciar un discurso de Cicerón. Fue extraordinario ver y escuchar al gran orador romano con toda claridad. También logramos observar algunos momentos de la pasión de Cristo. Puedo decir con certeza que vimos su crucifixión y además fue una experiencia profundamente conmovedora. ¿Tienen evidencia de estos experimentos? Tomamos imágenes y grabamos lo que observamos, pero debo decir que este proyecto tiene implicaciones delicadas. Por esta razón, el cronovisor está bajo custodia y no se ha revelado públicamente. Esta es parte de la entrevista que se le hizo al padre Ernetti en 1972, cosa que este diario, la Domenica del Corriere, publicó esas fotos cuando publicó la noticia. El padre Ernetti años después dijo que él jamás pasó imágenes, porque era imposible que el cronovisor tomara imágenes en primer plano, y una de las imágenes más conmovedoras en ese momento fue un primer plano de la cara de Jesús como mirando al cielo, muriendo en la cruz. Entonces él dice que Sí. él nunca pasó esas fotos y que el cronovisor sí tomaba imágenes, pero eran completamente distintas a las que aparecieron publicadas en el diario. Sí, porque yo te iba a decir precisamente eso, porque en la transcripción se deduce que el padre Ernetti, habla de que vieron la crucifixión, Mm. ¿verdad? Pero también dice, acto seguido, que esta tiene implicancias muy delicadas, ¿no? Y que es un secreto, y que el cronovisor está en custodia, y que nada de esto ha sido revelado públicamente. Entonces, sería una tremenda contradicción que diga esto y después entregue fotos. Claro. Además que, claro, tú hacías la pregunta de que por qué fue confiscado por el Vaticano. Bueno, Ujú. porque este era un experimento patrocinado por el Vaticano. Claro, o sea, ¿Ya? desde esa perspectiva como que no cabe la incautación, pues si lo patrocinaron ellos mismos. Claro, tenemos que hablamos recién que el Papa Pío XII apoyó las investigaciones que se hicieron años antes con la psicofonía. Claro. Llamaron a Jürgenson para que trabajara con el padre Ernetti y el padre Gemelli. Luego el Papa que vino a continuación, Juan XXIII, también siguió apoyando, y durante su mandato fue que se empezó a realizar todos estos experimentos con el cronovisor. Sin embargo, Pablo VI fue el Papa que prohibió seguir con esto. Y fue el Vaya, que ordenó no la incautación, sino que el desarme completo de esta máquina. ¿Ya? vaya. Eso Ahora está. hay un dato. Hay ¿Mm? un dato que yo me enteré que no aparecía ahí por ningún lado, pero se supone que sí está implicado entre otros científicos que no nombran, porque había hasta de Japón algunos científicos y de Estados Unidos, pero que no los nombran. ¿Ya? Estaba Werner von Braun. Hay un dato que dice que simultáneamente la máquina se construyó en el Vaticano y en Estados Unidos. Hay dos máquinas. ¿Ya? Hay dos. La del Vaticano fue la que fue, supuestamente, por orden de Pablo VI, desmantelada. Y se le ordenó al padre Ernetti no hablar más acerca del tema. ¿Ya? ¿Ya? Pero no sabemos lo que pasó con la máquina de Estados Unidos. ¿Ya? Ese es una línea investigativa. Y lo que pienso yo es que muy como quizás a lo mejor el Vaticano cortaría por lo sano este tema,
Creo yo que el padre Ernetti fue enviado como el chivo expiatorio a hacer el ridículo, para que la Vaya. gente, para que la gente lo tomara como un chiste y dejara el Vaticano limpio. Y por ende, esta entrevista que le hicieron al padre Ernetti, acompañada de las fotos, terminó como sepultar el tema. Esa es Sí, mi porque hay teoría. que decir que este medio, bueno, no sabemos que en esta época, digamos, en los años 70, pero yo me imagino que existirían medios más importantes, digamos, ¿no? Porque este era un semanario, ¿no? No sé si era como el medio como para dar a conocer una información como esta, da la impresión de que fue Claro, escogido como calza un poco con lo que dices tú, ¿no? claro. También de otra forma hay que pensar, porque yo me trato de imaginar, ¿no es cierto?, cómo es que esto transmite esta información, porque por más que las ondas visuales y sonoras se mantengan en alguna parte y Mm, puedan quizás ser captadas por alguna clase de aparato, pero ¿qué onda visual puede tomar? Porque la sonora sí puede ser, pero la visual es la que me porque en el fondo, a ver, yo digo, si está la energía, si está la onda visual en alguna parte y yo la capto, pero la capto ¿cómo? ¿Desde qué punto de vista? sí. Porque el sonido, bueno, una persona habla y se emite ese sonido y esas ondas pueden estar por ahí, ¿verdad? Vienen directo, pero quiere decir entonces que la visión, digamos, de la persona, así como la persona que habló, emitió ese sonido y Ujú. quedó ahí, ¿cuál es? Eh, porque si yo digo, a ver, la visión, ¿no es cierto? Si tiene una lógica parecida, estaría viendo esta situación desde la perspectiva de una persona, Sí. ¿cierto? Sí, no, yo te entiendo por No dónde es vas. como que, claro que uno se lo imagina como casi como una cámara de seguridad que está en alguna parte, ¿no es Es cierto? que eso es, po. O sea, de hecho, el padre Ernetti, cuando alcanzó a hablar ya la última vez antes de incluso morir, porque habló, creo que dio como 2 entrevistas en su vida Ya, después de esto. Una de ellas era con el diario. ajá, Y él descarta precisamente estas imágenes que aparecieron de Jesús crucificado, porque decía que el cronovisor no tenía visión en primera persona, o sea, en primer plano, sino que eran planos abiertos. Como bien dices claro. tú, Felipe, como una cámara de seguridad. O sea, Sí. pero serían puntos de vista de una persona No, o no, será o sea, punto veían como el de plano completo de lo que pasaba. Era como como un gran hermano que estás arriba, como una visión casi como un dron. A ver, no sé si un dron, pero un plano abierto, veías toda la imagen. es que claro, pues eso es lo que no me cuadra del punto de vista de que tú lo ves y ¿De dónde salió eso? pero Sí, claro, ¿quién o qué emitió esas ondas que agarraría supuestamente el cronovisor? toda la energía de lo que está pasando en ese momento generan una imagen. Ahora, no me parece tan descabellado porque yo te saco a ti, Felipe, del cronovisor y te llevo a cuando hablábamos de las psicoimágenes. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Estas imágenes fantasmales que aparecen en un televisor, ¿cierto? Cuando nosotros giramos una cámara mirando hacia la pantalla y se produce este efecto de repetición. claro, Y ahí aparecen psicoimágenes. Los primeros experimentos fueron realizados en Alemania, ¿te acuerdas? En un subterráneo especialmente preparado para eso. O sea, estaba bloqueada todo tipo de que entrara alguna señal de antena que pudiera identificarse con la televisión, por ejemplo. ya, Y en este laboratorio, sellado y preparado, se obtuvieron imágenes de personas fallecidas, incluso de paisajes desconocidos. Eh, entonces, a mí me hace pensar algo parecido con el cronovisor, con esa tecnología, más allá de que sea una tecnología, porque además fue creado en los años 50. Lo importante es que se entendió de parte del punto de vista de los científicos que participaron en esto, se entendió que
la energía no se muere, sino que se transforma. Entonces ellos de alguna forma pudieron con estas antenas especiales captar esa energía y transformarla en imágenes y en sonido. Vaya. Eso es el... Más irreal todavía lo encuentro. Pero claro, Claro, o claro. sea, Es apasionante este tema del cronovisor sobre todo. sí, porque si fuera cierto, si es cierto, y si más encima hay uno por ahí, wow, ¿no es O sea, con la cierto? tecnología de ahora no me quiero ni imaginar. No, o sea, ahora en Full HD veríamoslo Claro, ahora, ¿por en 4K. qué supuestamente el Vaticano ordenó la destrucción destruirlo o desarmarlo? Por las implicancias que tendría para la humanidad. Inicialmente yo pensaba que ya está bien, o sea, a lo mejor si viéramos la muerte de Jesús o otro evento bíblico, a lo mejor sería distinto a cómo nos enseñaron o como dice la Biblia. Ya, a lo mejor esas Claro, podría implicancias, haber pero una revolución de... claro, pero las implicancias van más allá, fíjate, porque se habla de momentos históricos, no necesariamente momentos bíblicos. Y tenemos millones de momentos históricos donde a lo mejor nos enteraríamos de que los grandes héroes no son tales y son asesinos, por ejemplo. Por O, ejemplo, o nos enteramos de que los que fueron catalogados malos toda la vida no eran así y los buenos eran los malos. Entonces la historia finalmente es escrita por los vencedores. claro, o Entonces, sea, bueno, cuando se trata también de cuestión donde hay vencedores. claro, pero aún así es la historia que nos cuentan y la que está en los libros, pero si nos enteramos de gestas y cosas antiguas que no habían registros como en el siglo XX, eso a lo mejor Claro, podría cambiar. O sea, imagínate ver, no sé, o en el mismo siglo XX, el otro día hablábamos en La Noche del Miedo de la Guerra Fría, sí, si a través del cronovisor nosotros nos enteramos de mapas secretos o cosas secretas que tenía la Unión Soviética o el mismo Estados Unidos, cosas que nadie sabe y de repente a través del cronovisor nos damos cuenta. O lo mismo asesinato de Kennedy, que tenía otra claro. razón. O sea, son Se podrían saber verdades, muchas verdades, claro, claro, verdades que que hoy ahí día no... afectarían a lo que Claro, somos y se como podrían mundo. despejar muchas dudas y muchas teorías, mucho de todo en realidad, claro. Exacto. Esa información es peligrosa, es cierto, Es peligroso. pero también existen beneficios al respecto, creo Ah, yo, porque no total. solamente, no solamente puede haber cosas que podrían no ser como nos dijeron, o sí, pero que en realidad sería mejor, ¿no es cierto? Claro. No sé, por ejemplo, si uno pudiese captar el momento en el que a lo mejor, digo a lo mejor porque esto es una teoría conspirativa, pero porque se dice que, por ejemplo, esto lo vamos a tratar en algún minuto en la noche del miedo Ujú. seguramente, pero se dice que, por ejemplo, la cura para todas las enfermedades existe Exacto. y que eso se creó o se ha creado incluso más de una vez por parte de científicos, laboratorios, etcétera, etcétera, y que cada vez que sucede hay grandes poderes fácticos de atrás que vienen y se la compran, ¿no es cierto? Ujú. En cantidades tan exorbitantes de plata que el tipo es capaz de desaparecer del mundo y vivir una vida extraordinaria. Millonario. Claro, en el fondo que valga la pena cambiar ese descubrimiento por, por no revelar algo tan importante como la cura contra el cáncer o contra el SIDA u otras enfermedades. O Claro. sea, en verdad, si eso existe y hay un aparato que pudiese registrar el momento, por ejemplo, o el procedimiento que siguió esta persona para la investigación o las conclusiones de esta investigación, el cómo llegó a crear esta vacuna o esta cura, eso se podría revelar. O claro, por supuesto que para estos poderes fácticos sería terrible, pero para el mundo sería espectacular. O sea, pues, Entonces, imagínate cómo reaccionaría el mundo sabiendo que hace décadas existe una cura verdadera para el cáncer. O sea, cuántas personas, incluso de nuestra familia, hubiesen vivido. Entonces ahí se armaría una revolución, po, ¿cierto? sí, lo que pasa es que
Por un lado, sí, o sea, a ver, yo creo que a lo mejor el secreto en sí, ya, sería bueno mantenerlo desde la perspectiva que si yo tengo un aparato, sea quien sea el Vaticano, sea el presidente de Estados Unidos, sea el Kremlin, no tengo idea, ¿no es Ujú. cierto? Pero que sea quien sea que lo tenga, si es capaz de registrar, por ejemplo, yo lo pienso, si yo como persona, ¿no es cierto?, tuviera este cronovisor y veo que existió, ¿verdad? Y puedo ver cómo crear esta vacuna o cura contra una enfermedad, a lo mejor lo que trataría de hacer no sería revelarle al mundo, oigan, ¿sabes qué? Tal persona creó esta vacuna, Mm, y el Vaticano, el Kremlin, el presidente de Estados Unidos, no sé quién, o las grandes farmacéuticas del mundo se agruparon, crearon un fondo de miles de millones de dólares y le pagaron a esta gente para que no lo difunda, claro, o se la compraron la fórmula, ¿no es cierto? A lo mejor tú no tendrías que revelar necesariamente eso, precisamente para no crear un descalabro, pero sí podrías producirla, claro. Ahí pasarían dos cosas, creo derechamente, yo. ¿no? Bajo esa teoría que tú dices, yo creo que pasarían dos cosas. ¿Eh? Una, Felipe González desaparece millonario, pero multimillonario, y no lo vemos más, y termino haciendo el programa yo solo. Y Claro, dos, Felipe González aparece colgando del puente de los frailes en Inglaterra. los folies negros. Así es. Sí, también podría ser, Pero también como podría ser. no queremos eso, como no No, pero queremos podemos eso, usamos un chivo expiatorio. bueno, Creamos una persona y decimos, él lo creó. claro, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, exactamente. El Querido amigo, científico. estamos llegando al final ¿Eh? de este programa. Perfecto. Como siempre, a mí me Perfecto. pasa más en relatos desde el otro lado que en La Noche del Miedo. Siempre me pasa, yo creo que a ti también, es que surgen más dudas que preguntas, siempre al final de los programas. La verdad que sí, quedamos dando vueltas con este tema. Y Y da para claro, mucho. sí, porque al final nos vamos a volver locos y vamos a volver locos a los chicos. Lo que sí les Exacto. pedimos es que nos escriban ahí siempre en los comentarios, luego en Spotify darnos las 5 estrellitas y en YouTube el like y la suscripción. Coméntenos ahí qué piensan ustedes acerca de estas teorías y cosas que oculta supuestamente el Vaticano, ¿cierto, Felipe? Así es, justamente vamos a ver qué otras cosas tenemos ahí para... Porque el material igual nos quedó afuera, así que le Siempre. siempre tenemos ahí alguna cosa que queda en el tintero. Ya lo conversaremos en otra edición. Muchas gracias a todos y a ti, Jorge. Gracias, amigo. Y a ustedes, chicos, siempre ahí sigan preguntándose cosas, porque lo mejor para tratar estos temas es siempre mantenerse enfocados y estudiar los temas. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en nuestros programas.